Hola, sean todos muy bienvenidos a esta tercera sesión del taller de manejo de la ansiedad. Hoy día vamos a ver lo que es el mindfulness o también llamado conciencia plena. Y vamos también a ver la reestructuración cognitiva y se darán cuenta que hay elementos en común y que podemos trabajarlo en conjunto. El mindfulness, dicho en palabras sencillas, se refiere más que nada al acto de estar consciente de los estímulos internos y externos en el presente. En otras palabras, la experiencia que tengo en el aquí y el ahora. El mindfulness, aunque es una técnica que se ocupa desde quizá 2500 años antes de Cristo, puede igual variar dependiendo del autor que lo explique. Más que nada porque solo hablar de mindfulness a secas puede uno pensar en algunos ejercicios que son sencillos. Para los autores, el hecho de hablar de mindfulness ya es una técnica de meditación. Para otros, hay una pequeña diferencia entre mindfulness y meditación de mindfulness. Y más que nada tiene que ver con la complejidad de la técnica, nada más que eso. Pero en sí mismo, el mindfulness tiene que ver, o con la conciencia plena, tiene que ver con poder conectarnos con nosotros mismos, con la experiencia que sentimos, aceptar esa experiencia y no juzgarla. ¿Ya? Esto no se refiere, chuta, estoy sintiendo esto, estará bien, estará mal. Es simplemente abrirse a la experiencia, de poder sentir, de poder estar consciente de las cosas que me rodean, de los pensamientos que de repente llegan, y yo los dejo simplemente ir, no tengo por qué angustiarme por quizás no tener control en el momento de mi pensamiento. En el fondo es abrirse a la experiencia, ¿cierto? De las cosas un poco más concretas que puedo observar. De ahí es que en la clínica se trabaja también con el mindfulness, principalmente para poder trabajar el tema de la aceptación de uno mismo. Muchas veces tenemos altas expectativas, tenemos pensamientos de que tenemos que llegar a ciertas cosas, a ciertas metas. Y no es que eso esté malo, pero muchas veces no nos aceptamos en el momento en que estamos ahora. Y eso es algo que trabajar. Muchas veces lo más probable es que tengamos alguna distorsión cognitiva en torno a nosotros mismos, que nos empuja de alguna manera a tener que dar siempre más porque si no nos sentimos menos. El mindfulness nos ayuda a poder aceptarnos a nosotros mismos y también a poder trabajar las distorsiones cognitivas. Ese es el sentido clínico, ¿ya? Pero no solamente eso, en el sentido práctico, con las cosas pequeñas también en el fondo busca que uno pueda descansar un poco la mente, porque siempre estamos pensando de una manera que va a 1000 por hora, por así decirlo, donde estamos maquinando, planificando, muchas veces las cosas que tenemos enfrente, alrededor, las cosas más objetivas y concretas, se nos pierden de vista. Un ejemplo de ello. ¿Qué almorzaron ayer? ¿Cómo era el sabor? ¿Cómo era la textura de las cosas que probaron? Quizá algunos ni se acuerdan. Quizá algunos se acuerdan de lo que comieron, pero ni siquiera recuerdan bien el sabor. Hay personas que de repente están comiendo con la mente en las cosas que tienen que hacer, que ni siquiera se dan cuenta en qué momento se terminaron el plato. Estos ejercicios es para pausar, para poner un stop en todo mi día, donde he estado corriendo y poder prestar atención, hasta lograr ser un poco más objetivos en la forma en las cosas que miramos. Por lo tanto, el mindfulness se fundamenta en desarrollar esa atención. Y así vivir el aquí y el ahora para poder descansar la mente de tantas cosas que maquinamos y pensamos, y también para, al momento de tomar decisiones, poder ser más objetivos también. Bien, pasemos a los ejercicios sencillos para poder hacer una conciencia plena. Tenemos primero el prestar atención, y ahí tenemos hartos ejercicios pequeños que podemos hacer. Uno de ellos es el ejercicio que hicimos en la sesión 1, ¿se recuerdan? Cuando hicimos la respiración diafragmática, lo que hicimos fue concentrarnos en nuestra respiración, escuchar el sonido, sentir el ritmo de respiración y también sentir las sensaciones que me producía esto.
todas esas cosas tienen que ver justamente con el ejercicio de prestar atención. ¿Bien? Así que ya habíamos hecho mindfulness con anterioridad. Pero no solamente eso, también pueden ser observar todo lo que nos rodea sin juzgar, ver las cosas alrededor, los colores que me llamaron la atención, disfrutar de esas cosas. También experimentar el sentido del tacto, tocar las cosas que observamos o tocar distintas cosas, sentir si es suave, si es áspero, si me gustó y no darle muchas vueltas, digamos, de por qué, ¿ya? ¿Por qué aquí no lo vemos todavía? El mindfulness es abrirse a la experiencia y sentir y aceptarlo. Puede ser también prestar atención a lo que comemos, como hablamos hace un momento. Cada vez que comemos, poner pausa al resto de las cosas y concentrarnos en la comida para poder sentir si es que una sola cosa tiene varios sabores, en qué parte de la lengua lo siento, cuáles son los olores también que emanan de allí, las texturas que puedo ir sintiendo, todas las cosas que ustedes pueden detallar. También puede ser escuchar los ruidos y estar más consciente, y de esa manera pueden también hacer el ejercicio de escuchar desde los ruidos más lejanos hasta los que están más cerca. Y así entonces podremos escribirlo si queremos, ¿cierto? Para saber cuántas cosas escuché. También podemos hacerlo con la música. Podemos poner alguna canción y empezar a desglosar cuáles son las cosas que escucho, la letra que tiene, los sonidos de cada instrumento, la melodía de cada instrumento y cómo se ensambla. Y también podemos caminar y sintiendo todas las cosas que podamos sentir simplemente por el hecho de caminar, como el aire que está pasando a través de nosotros, alrededor de nosotros, la presión de la planta del pie cada vez que damos un paso, los sonidos y los olores también que nos rodean mientras seguimos caminando. En este sentido, entonces, aparte de prestar atención, también es vivir el momento, disfrutar de esas cosas simples, de las cosas que nos rodean, de los colores de los objetos que vemos, de los sabores que sentimos, los olores, ser consciente y poder así también disfrutarlo. Podemos vivir en un campo, tener un paisaje hermoso todos los días y salir de la casa pensando en qué tengo que hacer y regresar a la casa pensando en lo que me quedó por hacer y perderme todos los días ese hermoso paisaje. De alguna manera entonces, teniendo tantas herramientas, teniendo muchas cosas de dónde sacar elementos para poder sentirme mejor, no lo uso. Para eso entonces está el mindfulness, y esta es la parte de los ejercicios sencillos. No voy a juzgar las cosas que vengan a la experiencia. No voy a decir por qué me vino esto a la mente, por qué no me gusta esta cosa, por qué no, eso lo dejamos para otro momento. Es simplemente ser consciente. Puedo ser consciente, esto no me gusta, o esto me gusta. Ok, ahí no estamos emitiendo un juicio, simplemente estoy describiendo lo que me pasa a mí. Bien. Pero cuando digo por qué pasa esto, ¿no será que tal cosa? No, para el mindfulness esas cosas las dejamos afuera. Bien. Con respecto a los ejercicios de meditación del mindfulness, allí ya se mezcla un poco más en profundidad y vemos las distorsiones cognitivas. Hay algunas aplicaciones que pueden descargar en sus smartphones que les recomiendo. Está Insight Timer, está Calm y está también Meditopia, ¿ya? Igual se los voy a escribir en la descripción para que ustedes puedan buscarlos. A mi juicio me gusta más el Insight Timer porque tiene un buscador donde ustedes pueden poner el tema que quieren encontrar. Los otros también son súper buenos, pero ya vienen ahí como por temática y ustedes ven la temática que quieren desarrollar y lo hacen. Se darán cuenta que mindfulness en modo de meditación tiene que ver primero con experienciar, ¿cierto?, cosas del cuerpo, llegar a un estado de calma y luego entonces experienciamos a nivel mental ya otras cosas más profundas, como sensaciones frente a algunas cosas que me han sucedido, hechos o percepciones que tengo de eso.
Entonces, en ese momento se empieza a trabajar lo que son las distorsiones cognitivas. Por eso van a encontrar que hay mindfulness para ansiedad, hay mindfulness para la depresión, para poder dormir, para la autoestima. Si bajan uno de estos dos elementos van a darse cuenta que hay mindfulness para todo este tipo de cosas. ¿Bien? Y que en el fondo lo que hace es hacernos darnos cuenta del aquí y ahora de nuestro sentido. No solamente externo, como vimos al principio, sino que también interno, incluso de las cosas que pensamos. Entonces, en este sentido, la meditación ya un poco más profunda puede hacerse por medio de la exploración corporal, sintiendo, generalmente algo nos va a ir guiando, ¿cierto? Relajando el cuerpo. Eso es una meditación que vamos a ver también la próxima semana, la meditación de relajación. Bien. Y eso luego lo va combinando con percepciones que nosotros tenemos erradas para poder entonces hacer la reestructuración cognitiva. Pero ya entonces que hemos hablado de reestructuración cognitiva, vamos ahora a ir por ese lado, ¿bien? Este es el segundo tema de esta sesión. Antes que eso, sí, decirles que la meditación de mindfulness ustedes pueden hacerlo como se sientan más cómodos. Pueden hacerlo justamente acostados, pueden hacerlo mientras están sentados, pueden hacerlo mientras están caminando, ¿bien? Cualquier momento va a ser bueno para que ustedes empiecen a ver el aquí y el ahora, ¿bien? Háganse pausas durante el día. Observen las cosas que están alrededor, observense a sí mismos, cuáles son las emociones que fluyen en ese momento en ustedes y qué son las cosas que también les causa el alrededor de ustedes, las cosas que están viendo. ¿Bien? Antes de ir de lleno a lo que es la reestructuración cognitiva, vamos a hablar un poco de las bases para que puedan entender de qué se trata esto. ¿Bien? Primero, Albert Ellis, un psicólogo que fue el que creó la terapia racional emotiva conductual, también llamado TREC, como les voy a mostrar acá arriba, nos decía que como seres humanos, ¿cierto?, estamos influenciados por las emociones, los pensamientos y la conducta. Y no necesariamente va una primero antes que la otra, ¿bien? O sea, de una conducta me puede generar pensamientos y emociones, ¿cierto? O primero pensamientos y después emociones. O de las emociones puedo generar también pensamientos y luego una conducta. O de las emociones produzco una conducta y luego un pensamiento, ¿bien? Esto no tiene un orden específico. Simplemente se refiere a que de cualquiera de estos elementos pueden surgir los otros, ¿bien? Entonces, tenemos tres elementos que tenemos que poner atención: las emociones, el pensamiento y la conducta. De allí entonces nace el ABC, una técnica que se empezó a ocupar bastante, en general es una técnica que se ocupa hasta ahora en la terapia cognitivo-conductual, ¿bien? Que tiene que ver justamente de cómo podemos agarrar esas distorsiones cognitivas y lograr la reestructuración para que ahora quede algo aterrizado del cual yo me pueda agarrar y finalmente hacer desaparecer esos fantasmas. Entiendan los fantasmas como cualquier tipo de pensamiento que no es real, ¿bien? Generalmente nosotros podríamos arrancar de cosas que vemos, que son un peligro real. Por ejemplo, un oso que me viene persiguiendo. Es un peligro real que yo tengo que ir arrancando. Fantasma le llamamos a los peligros que no son reales, ¿ya? A lo que yo pienso que es un peligro o lo que yo siento que me está afectando, pero que finalmente no es más que un fantasma. ¿Bien? Entonces, hablamos también de fantasma al referirnos de... esto no es un término, a todo esto quiero explicar, que se ocupe en la terapia cognitivo-conductual. Es un término más coloquial, ¿bien? Nuestros fantasmas, o hablar de nuestros demonios también, muchas personas lo dicen así, como de esas características, esas cosas que nosotros tenemos, esas trancas que tenemos que no nos permiten poder seguir adelante, avanzando y crecer. ¿Bien? Entonces, como seguimos diciendo, del TREC o de la terapia racional emotiva conductual, entonces podemos ver una técnica que es la técnica del ABC. Entendámoslo así: el A es de adversidad, el B de bloque de creencias, la C de consecuencias, y estas pueden ser emocionales o pueden ser también conductuales. ¿Bien? Un ejemplo para que entiendan esto. Por ejemplo, la adversidad, ¿cuál podría ser?
Le voy a dar el ejemplo de que tengo una tarjeta de crédito copada a tope, no tengo cómo pagarla. ¿Bien? Entonces esa puede ser una diversidad. En el bloque de creencias podrían ser: o me moriría de hambre porque no tengo cómo poder comprar nada más, lo tienen bloqueado, etcétera, etcétera. ¿Cuál podría ser la consecuencia? La emocional podría ser la desesperación, ¿cierto? O el miedo de qué es lo que va a suceder. Una conductual podría ser ir al tiro antes de que se den cuenta a otro banco a sacar otra tarjeta de crédito y me compro 2 carros de supermercado llenos de comida antes de que pueda suceder cualquier cosa donde no pueda comprar más o me bloqueen la siguiente tarjeta. ¿Bien? Ahora, este es un continuo. ¿Bien? Aquí podemos A, B, C, pero resulta que la C puede convertirse ahora también en la adversidad. Entonces, si dijimos, por ejemplo, que la C era comprar 2 carros llenos de comida del supermercado, ¿cierto? ¿Cuál podría ser el bloque de creencia allí? Podríamos decir, en otras palabras, allí que se trata de que fui muy tacaño, quizás. Y así que regalo 1,5 carros a mis vecinos, de todas las cosas que compré, porque me sentí mal, dije, chuta, no le dije nada para comprar al resto de las personas. Entonces, en base a eso, lo que hice fue sentirme culpable, ¿cierto? El bloque de creencias allí sería, soy un mal vecino, una mala persona, por no dejarle las cosas al resto y yo acapararme todo. Entonces la consecuencia allí, una conductual, podría ser entonces entregar muchas de las cosas que compré a los vecinos en forma gratuita, quizá incluso por la culpa que tengo, y la emoción es la culpa allí, ¿cierto? La culpa que siento en base a eso. Y de ahí entonces podemos otra vez agarrar la conducta, la consecuencia, y transformarlo otra vez en un acto de adversidad. En este caso, por ejemplo, podría decir que ahora la adversidad es nuevamente quedarme con pocos alimentos. ¿Por qué? Porque regalé esos alimentos que yo iba a ocupar. Y así podemos seguir la cadena y la cadena y la cadena hasta donde queramos. El modelo ABC, que es el que acabamos de ver, tiene la particularidad de ayudarnos a poder comprender qué son las cosas que nos suceden y por qué actuamos de repente siempre de una misma manera. ¿Ya? Pero hay un modelo que en el fondo es la extensión del ABC, que es el modelo ABCDE. ¿Bien? Y que en el fondo lo que hace es ayudarnos a de alguna manera estructurarnos para poder finalmente llegar a una creencia racional en base a nuestra creencia irracional o nuestra distorsión cognitiva inicial. Entonces, habíamos visto hasta la C, ¿cierto? Que eran las consecuencias emocionales y conductuales. Ahora entonces vemos que está la D, de debate y cuestionamiento de creencias irracionales. Y por último la E, que es el efecto de ese debate, que se traduce en las nuevas creencias racionales. Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas. Imaginemos el mismo ejemplo que dijimos la vez pasada, ¿cierto? De la tarjeta de crédito. La copé, ¿cierto? En las creencias irracionales, me voy a morir de hambre, o también incluso podría ser otra creencia irracional como me voy a ir preso porque no tengo cómo pagar la tarjeta. ¿Y a cuál podría eso entonces ser la consecuencia? Desesperación, ¿cierto? O lo que dijimos de comprar 2 carros llenos de comida en el supermercado usando otra tarjeta de crédito. El debate y cuestionamiento de la creencia irracional, o sea, principalmente de la parte del B, ¿cierto? A todo esto en inglés, en la segunda, B era belief, por eso se puso como B. Y para nosotros recordarlo, podemos decirlo bloque de creencias. En el debate, ¿qué podemos hacer? Podemos usar quizá un método socrático, ¿cierto? Para poder llegar a alguna verdad. O simplemente cuestionar de lleno cada una de las cosas que me dije. Por ejemplo, ¿cuántas personas están en mi misma situación? ¿Realmente me siento especial? Aquí en Chile alguien se muere de hambre por tener la tarjeta bloqueada. ¿Y qué dicen las leyes? ¿Me puedo ir preso por tener deuda en una tarjeta de crédito?
Frente entonces a este debate que me hago y empiezo a cuestionar todo, veo cuál es el efecto, ¿cierto? O mis nuevas creencias racionales. Y en este caso sería, no voy a morir de hambre, tengo amigos, tengo familia que me pueden ayudar, y tampoco me iré preso porque nadie se va preso por deber en la tarjeta de crédito. Algunos le agregan la F también, que es the feeling, o es lo que me hace sentir esta nueva forma de pensar. ¿Bien? Pero en la original del ABCDE, este mismo feeling o la forma de sentir también a veces se agregaba aquí mismo, ¿ya? Pero a veces, para hacerlo más ordenado, algunos le agregan la F y entonces separan esa parte de la E como una aparte. Entonces en la E lo dejan solamente para las nuevas creencias racionales y la F como de la forma que me hace sentir estas nuevas creencias racionales. Ya sabiendo estas cosas, ya habiendo repasado, digamos, este modelo, vayan a la descripción del video y descarguen la hojita que va a estar allí, ¿ya? La hojita se llama reestructuración cognitiva y se van a encontrar con el modelo ABCDE. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te invito primero a pausar el video para poder descargar esto, imprimirlo, ojalá si pudieras hacerlo, ¿bien? Y entonces luego continúa y pone play. Ya teniendo entonces la hoja, si se dan cuenta, la primera es adversidad, es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Ya. ¿Cómo podemos ahora encontrar ejemplos comunes para nosotros? Empiecen a anotar, pueden ser como lluvia de ideas o como quieran, todas las cosas que le causen miedo, que le causen rabia, que le causen algún malestar. ¿Bien? Van anotando esas cosas. Lo anotan, lo anotan, lo anotan, lo anotan. Ya. Todas esas cosas que van a ir anotando se van a dar cuenta que es la adversidad. ¿Bien? La adversidad no siempre es algo tan tangible. Por ejemplo, una adversidad puede ser el riesgo de contagio de familiares míos. Ese es un riesgo, ¿cierto? No es algo que ha sucedido todavía. Sin embargo, es una adversidad. ¿Bien? Frente a esa adversidad, ¿cuál puede ser mi creencia irracional? Y aquí de la creencia irracional es donde nosotros ponemos en el fondo la distorsión cognitiva. ¿Bien? ¿Se recuerdan que la semana o en la sesión pasada vimos 3 distorsiones cognitivas? Ustedes, si quieren, pueden buscar en internet. Son en algunas partes 17, en otras 18, o pueden encontrar incluso otros números dependiendo del autor que lo plantee. Y allí van a darse cuenta de que podemos caer en muchas distorsiones cognitivas, muchas creencias irracionales. Entonces ahí incluso pueden sacar más ideas que las que les he planteado. Pero sigamos con el ejemplo que estábamos viendo recién. La adversidad, entonces, riesgo de contagio de mi familia. Las creencias irracionales podría ser: mi familia va a morir, ¿cierto? Chuta, está el riesgo de contagio, mi familia va a morir. ¿Cuál es la consecuencia emocional frente a eso? La angustia, la paranoia, ¿cierto? Volverme muy perseguido con lo que he tocado, lo que no he tocado, lavarme las manos cada minuto. Bueno, eso, lavarse las manos sería una conducta, ya, una consecuencia conductual. Y pueden haber consecuencias conductuales mayores. Por ejemplo, si estoy trabajando en el hospital y hay riesgo de que se contagie mi familia, y mi familia se va a morir, entonces mejor renuncio, ¿cierto? Y ahí tenemos una consecuencia mayor, ¿cierto? Renunciar al trabajo. Pero ahora, si voy a la D, al debate, y me pongo a cuestionar la forma en que pienso, ¿cierto? Empiezo a evaluar la posibilidad de contagio. A ver, de todas las personas que me rodean, se han contagiado esta persona, esta otra persona, y me doy cuenta que si yo me cuido, realmente no va a pasar a mayores. Ya, pero ¿qué pasa si se contagian? Quizás no van a morir. Si vemos el índice de muertes por personas con COVID, en comparación con todas las que están infectadas, nos damos cuenta que es un número menor. Gracias a Dios, hasta ahora, ¿cierto? Entonces, si tenemos estas nuevas creencias, ¿cierto? De que si yo me sigo cuidando,
no va a pasar a mayores y me voy a cuidar como veo que lo hace el resto de gente que no se ha contagiado. Entonces digo, bueno, si va a depender de mí, sigo haciendo lo que yo sé que es responsable. Y, y también, en el fondo, pensar, no, la familia no se va a morir, tranquilo, si alguien se enferma, vamos a salir adelante. ¿Bien? Y estas mismas creencias racionales, ustedes después entonces la pueden usar para la meditación, incluso para la técnica de mindfulness. ¿Bien? Eh, porque ahí se pueden repetir lo que ustedes saben que es real, lo que una cosa concreta. ¿Bien? Ser consciente de las cosas reales, de las cosas concretas. El ser consciente de eso nos lleva a tomar mejores decisiones. Recuerden eso. Entonces, para que puedan completar la hoja. Adversidad, todas las cosas que a ustedes les causan un malestar. ¿Bien? Las cosas que les causan angustia, ansiedad, las cosas que nos ponen tristes. ¿Bien? Ahora, el ser humano es bueno para saltarse la B, las creencias racionales. Generalmente pensamos en acción-consecuencia, ¿cierto? Adversidad-consecuencia. Pasamos al tiro a la C. O sea, por ejemplo, si me dijeron flojo, me pongo triste. ¿Ya? Pero, ¿por qué te pones triste? Ah, porque me dijeron flojo. ¿Ya? Pero, ¿se dan cuenta qué me está faltando ahí? En el fondo, yo me pongo triste porque me dijeron flojo, pero no solo en realidad es eso, sino que principalmente es porque creo que soy flojo. Me dijeron flojo, esa es la adversidad. La creencia racional, creo que me dijeron flojo, así que lo soy. O sea, lo creo. Me dijeron flojo y lo creo, sin darle más vuelta. Entonces, la consecuencia va a ser la tristeza, pero no en realidad porque me dijeron flojo, sino que porque creo, ¿cierto? Eso que me dijeron. Pueden haber otras razones, en este caso es un ejemplo. ¿Bien? Ok, y si es así, entonces hago el debate. ¿Soy flojo realmente? ¿Por qué me dijeron flojo? Si quiero conversar con la persona que me dijo flojo, ¿cierto? Oye, ¿por qué tú crees que soy flojo? ¿Por qué me dijiste eso? Ah, porque te faltó hacer esto ayer. Y ahí entonces empiezo a medir. Ok, me faltó hacer una cosa el día de ayer, pero hice esta otra, y esa se me olvidó. ¿Eso es flojera? Puede ser despistado, ¿cierto? Pueden ser otras cosas, pero no es flojera. O quizá la persona me dijo, mira, te está enfocando en esto, y esto no es importante. Lo que importa es esto de aquí, esto de acá, y esto de acá, esto de acá. Entonces, ¿estoy siendo flojo? ¿O simplemente tengo el problema de seguir siendo disperso o irme por las ramas? Entonces, pongo las cosas aterrizadas. Ya no tengo que estar triste porque soy flojo. ¿Por qué? Porque descubrí que no soy flojo. Entonces, esta es la idea que ustedes pueden ir descubriendo, las cosas que van sucediendo y cómo ustedes pueden ir respondiendo en base a ideas racionales. ¿Bien? Bueno, dicho ya entonces todos los ejemplos que podría haberles dado, ¿cierto? Traten de no saltarse, o no dejar en blanco, mejor dicho, las creencias racionales, porque es con lo que nosotros vamos a trabajar. A veces no va a ser fácil. Un ejemplo, las fobias en general. Mm, Imagínense a alguien que tiene fobia a las arañas. Ve una araña y sale corriendo, ¿cierto? Empieza con taquicardia, con sudoración, casi que una crisis de pánico. Ok, la adversidad sabemos que es la araña, ¿cierto? La persona vio una araña, ahí está la adversidad. Y tenemos también la consecuencia, ¿cierto? Salió corriendo, ahí tenemos una consecuencia conductual. Se agitó mucho, vemos que la persona está muy nerviosa, ¿cierto? Ahí tenemos una emocional, fisiológica también. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que cree de eso? Y en el caso de las fobias, no es tan sencillo. Allí hay que empezar a picar más en profundidad, a ver qué pasó antes, qué pasó en la niñez. Quizá me cayó una araña encima cuando tenía 2 años y esta araña me picó. Y eso entonces me produjo tenerle fobia a las arañas, pero ese quizá recuerdo no lo tengo. Ya no recuerdo eso. Sin embargo, el miedo sigue.
Entonces, en caso de fobia, va a haber primero que trabajar con algunos otros métodos para llegar a comprender algunas cosas del inconsciente y hacerlas conscientes. ¿Bien? Pero hay otras que podemos ver más fácilmente. Y con esas podemos trabajar fácilmente y rápidamente con este modelo. Ahora, si tienen fobia, pueden empezar a completar esta hoja igual. ¿Ya? Y empezar ahora a tratar de encontrar esa causa. Pueden preguntarle a sus padres si es que me pasó algo cuando era pequeño con respecto a esto, por qué le tengo tanto miedo a esto. Pregúntense por qué le tienen tanto miedo. ¿Sienten que van a morir? Ok, ese puede ser una creencia racional, me voy a morir. Pero quizá tengan que pensarlo para descubrirlo. Quizá, como se escucha absurdo, ustedes al principio rechazan esa idea. Pero quizás si le dan vuelta y les hace sentido, ah, claro, es miedo a que me vaya a morir, ¿cierto? Entonces, adversidad, la araña. La consecuencia ya le había escrito, probablemente, ¿cierto? Me pasa esto, esto, esto. Y lo cual es la creencia racional, ah, es que me voy a morir. ¿Me voy a morir por qué? Porque la araña me va a picar. Esa también puede ser una creencia racional. La araña me va a picar. Solamente por el hecho de verla, una araña no te va a picar. ¿Bien? Solo por observarla no te va a picar. Pero está esa creencia allí, chuta, me va a picar. Entonces ahí podemos empezar a desglosar y empezar entonces a ver qué es lo que me está produciendo esta ansiedad. ¿Bien? Como les digo, con fobias es más difícil, pero con otras cosas ustedes pueden hacerlo más fácilmente. Ahí me pueden contar si quieren cómo les va con este ejercicio. No tomen esto como que hay que hacerlo en forma maratónica, esto hay que observarse con tiempo. ¿Ya? Pueden quizá tener en este momento alguna idea de cómo hacerlo y completar la hojita y ok, pueden trabajar en ese momento con esa creencia y empiezan a repetir la creencia racional para poder desaparecer este fantasma que aparece. Pero pueden después dejar pasar algunos días mientras van generando más ideas y a veces se van dando cuenta de otras cosas y ahí entonces pueden seguir completando. ¿Ya? Esto de los tiempos para poder generar los cambios va a depender más de cada uno y de también el sentido que tiene de autoobservación. Para eso también está el mindfulness, para poder observarme mejor qué es lo que veo en mí, qué es lo que me doy cuenta que antes no había apreciado, todas esas cosas. Y bueno, esta sería la sesión 3. Para la siguiente sesión vamos a ver la técnica de la autoinstrucción, que también tiene que ver mucho con esto, especialmente con la parte E de este modelo. ¿Bien? Y también vamos a mostrar cómo se hace un ejercicio de relajación. ¿Bien? Y bueno, eso sería por hoy. Y cualquier consulta, cualquier duda pueden escribirlo ahí abajo y trataré entonces en el momento que pueda revisarlo y contestarles. Recuerden bajar y descargar el archivo que va a estar aquí abajo. Ahí también les voy a dejar los nombres de las aplicaciones que yo ocupo, que encuentro buenas. Y si quieren saber apenas salga el próximo video, entonces les recomiendo que puedan suscribirse y poner la campanita para que salga el aviso de que ya salió el próximo video. Eso sería entonces, que les vaya bien, un abrazo y muchas bendiciones.